3 décadas, 360 meses de un silencio cruel borraron un rostro, una familia, una vida. Para la fría estadística, para los informes técnicos, era un caso imposible, archivado para siempre. Pero entonces, a las 16 horas y 27 minutos de una tarde gris, un pequeño hilo de cabello lo cambió todo. El ADN, irrefutable, desafió la ciencia y la razón. Un niño secuestrado hacía 30 años, una verdad que la justicia divina guardó, ahora revelada por un milagro molecular. La historia que está a punto de escuchar es real. Era el 12 de marzo de 1994. El sol de la tarde bañaba con una luz dorada el Parque Central, un oasis vibrante en la ciudad. Para mí, Elena, era un día de dicha. Mi hijo Daniel, de apenas 4 años, era mi luz, mi pequeño torbellino de energía, con sus ojos castaños curiosos y su cabello rubio, tan claro que parecía de algodón de azúcar. Habíamos llegado al parque poco después del mediodía. A las 14 horas y 15 minutos, Daniel estaba absorto en su juego favorito, construir un castillo de arena improvisado bajo la sombra generosa de un viejo jacarandá. Sus manitas sucias de tierra trabajaban con una seriedad conmovedora. Yo estaba sentada en un banco de madera a pocos metros, hojeando una revista, mis ojos fijos en él. Entonces sucedió. Mi atención se desvió solo por un instante, apenas lo que dura un parpadeo. Una amiga a quien no veía desde hacía meses apareció por el sendero principal. Me levanté instintivamente del banco, mi mirada fija en ella, levantando mi mano en un saludo. Mi pensamiento fue, solo un segundo, Daniel está seguro, está aquí. Ese lapso infinitesimal, una brizna de tiempo, se convirtió en un abismo que engulliría mi existencia. Cuando volví la vista hacia el lugar donde Daniel jugaba, el castillo de arena seguía allí, pero Daniel no. Mi corazón se encogió, un nudo frío y apretado. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, a pesar del calor del sol. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Un zumbido agudo perforó mis oídos, ahogando los sonidos del parque. «¿Daniel?» Mi voz salió como un susurro apenas audible. Di un paso, luego otro, sintiendo mis piernas de goma. «¡Daniel!». Esta vez el grito fue desgarrado, lleno de una urgencia que no reconocía. La pánica explotó en mi pecho como un proyectil. Mis pulmones se negaron a tomar aire, mi garganta se cerró. Grité su nombre una y otra vez hasta que mi voz se quebró. Corrí sin rumbo, sin pensar, tropezando con cada imperfección del terreno. La noche comenzaba a cernirse, el sol ya no era más que una línea naranja moribunda en el horizonte, devorando los últimos vestigios de luz. Eran las 6 de la tarde y 47 minutos. El tic-tac del reloj en mi muñeca, que siempre había sido un sonido insignificante, de pronto se convirtió en un martillo implacable que golpeaba contra el yunque de mi desesperación. Mi esposo, con el rostro descompuesto, ya llamaba a los vecinos. En minutos, lo que había sido un patio tranquilo se transformó en un frenesí de voces ansiosas y linternas danzantes. 20, 30, quizás 40 personas, armadas con la esperanza más frágil, rastrillaban cada rincón. Cada minuto que pasaba, cada no está, cada nada por aquí, se clavaba como una astilla helada en el núcleo de mi alma. Las 8 de la noche y 12 minutos, y no había rastro, solo el eco de su nombre resonando en la inmensidad de la noche. La decisión de llamar a la policía fue un trago amargo. Significaba admitir la derrota, oficializar la pesadilla. Llegamos a la comisaría cuando el reloj marcaba las 9 de la noche y 45 minutos. El ambiente era frío, un contraste gélido con el caos emocional que nos consumía. Nos recibió un agente robusto, de mirada penetrante y voz monocorde. Su nombre, recuerdo, era Sargento Silva. Sus ojos, azules como el hielo, parecían transparentes, inexpresivos. No había rastro de empatía, solo una eficiencia quirúrgica. «Señora», dijo, «necesito que responda con la mayor exactitud posible. ¿A qué hora exacta fue la última vez que lo vio?»
Aquella frase, pronunciada con una frialdad casi mecánica, heló mi sangre hasta el tuétano. Sus palabras no eran malas, pero su absoluta falta de calor humano me hizo sentir más sola que nunca. Los días se estiraron en una agonía interminable. Las primeras 24 horas, las cruciales, se esfumaron, devoradas por la incertidumbre. Después, las 48. Luego, el reloj marcó 72 horas, una cifra que los expertos susurraban con un significado macabro. Cada amanecer traía consigo una capa más gruesa de desesperación. La casa, antes llena de vida, ahora era un sepulcro de silencio y fotografías sonrientes. Cada falsa alarma era un golpe, un puñal que se retorcía en la herida abierta. A las 10 de la mañana y 23 minutos del quinto día, sentí que la esperanza se había encogido hasta ser un punto diminuto y parpadeante, a punto de apagarse en la inmensa oscuridad. La inmensa oscuridad se hizo más densa, más pesada, con cada día que pasaba sin noticias, sin rastro, sin una sola pista que nos diera algo a que aferrarnos. La sede policial, un edificio de ladrillo gris, se convirtió en mi segundo hogar. Allí conocí al detective jefe, capitán Morales. Sus ojos, profundos y cansados, ocultaban bajo una superficie de estoicismo una agudeza clínica. Su voz, siempre en un tono moderado, se mantenía en un registro técnico, desprovisto de cualquier atisbo de emoción, como si mi dolor fuera simplemente un dato más. «Señora», me dijo un día, mientras golpeaba suavemente con la punta de su bolígrafo la superficie fría de su escritorio, «hemos explorado todas las avenidas posibles. Nuestro equipo forense no encontró la más mínima huella dactilar, ningún rastro de ADN, ni un solo indicio que sugiera forcejeo o la presencia de un tercero. Es como si la tierra se lo hubiera tragado sin dejar una cicatriz». Su explicación era un torrente de jerga policial que sonaba a condena. «Dios no tiene jurisdicción en este tipo de terminales de evidencia», pareció decirme su mirada, fría y sin pestañear. Los meses pasaron arrastrando un velo de agotamiento sobre mí. El aire en mi casa se volvió pesado, saturado de un silencio que gritaba su ausencia. Luego llegó el día, a las 9:35, cuando el capitán Morales nos convocó a una última reunión. El ambiente en la pequeña sala de conferencias era denso, casi irrespirable. Con su voz pausada y uniforme, desgranó el informe final. «Hemos agotado todos los protocolos de investigación activos», dijo. «La decisión es clasificar este expediente como un cold case». La frase cold case se incrustó en mi pecho como un bloque de hielo, cortando mi respiración. El capitán Morales no mostró ninguna reacción. Luego, con una lentitud deliberada, tomó un documento de una pila sobre su escritorio. Un sonido seco y contundente, el opresor thump del carimbo final sobre el papel, resonó en la habitación, sellando no solo el informe, sino también el destino de nuestra esperanza terrenal. La justicia de los hombres había cerrado el libro. El eco de aquel sello fue el preludio de un silencio que duraría 30 años. Un silencio no de paz, sino de un tormento sordo, constante, que roía el alma lentamente. Cada amanecer traía consigo la certeza de que el sol se levantaba una vez más sin la risa de mi hijo. Los colores parecían desvanecerse. El azul vibrante del cielo se tornaba un gris pálido, y el verde de los árboles perdía su vitalidad, reflejo de mi propio espíritu. Mi cuerpo, antes fuerte y resiliente, comenzó a sentir el peso de una tristeza interrumpida. Mis ojos, antes llenos de planes y sueños, ahora reflejaban una fatiga que ninguna noche de sueño podía mitigar. Los aniversarios se convirtieron en campos minados emocionales. El día de su nacimiento, que antes era una explosión de alegría, se transformó en una fecha sombría. Cada Navidad, la luminosidad de las luces del árbol se sentía como una burla cruel. La sociedad, con su implacable reloj, exigía que siguiéramos adelante. Querían que aceptáramos, que perdonáramos, que olvidáramos. Pero ¿cómo se olvida la risa de un hijo?
¿Cómo se sigue adelante cuando una parte de tu alma ha sido arrancada de cuajo? Recuerdo una tarde, a principios de octubre, cuando una vecina bien intencionada me dijo: «Ya es hora de que vendas esa casa tan grande. Mira, ya tiene 32 años tu hijo. La vida sigue, ¿no?». Sus palabras, dichas con ligereza, cayeron sobre mí como una losa de hielo. 32 años. El simple hecho de imaginarlo tan mayor, con una vida que nunca vivió, me paralizaba. Otro amigo me sugirió: «Debes soltar, Dios lo tiene en un lugar mejor». Pero yo me negaba. Cada mueble, cada fotografía empolvada, cada arruga en mi rostro era un altar a su existencia. Dejarlo ir significaba traicionarlo. El tiempo, lejos de curar, solo había solidificado el vacío, convirtiéndolo en un monumento inamovible de dolor. El tic-tac incesante del reloj en la sala no marcaba el avance de la vida, sino el lento e implacable paso hacia un futuro donde mi hijo nunca estaría. No podía permitirlo. No me quedaría sentada, envuelta en ese sudario de desesperación. La angustia se transformó en una energía cruda, un impulso visceral que me arrojó contra los muros de lo que parecía ser una realidad inamovible. Comencé el calvario de las llamadas telefónicas. Pasé días enteros, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, después de las 10:45, aferrada al auricular. Mi voz se fue tornando ronca y áspera por la insistencia. Luego vinieron las cartas, cientos de ellas. Mis manos se fatigaron de escribir y la tinta se corría ligeramente bajo las lágrimas silenciosas que resbalaban por mis mejillas. Las respuestas eran pocas, frías y uniformes. Una serie de formularios preimpresos que simplemente decían: «Caso cerrado, falta de pruebas, sin nuevas pistas». La sensación de ser ignorada era casi tan dolorosa como la pérdida. Las horas que pasaba en salas de espera abarrotadas se extendían infinitamente. A las 2:17 la puerta se abría y un funcionario me atendía con una expresión que revelaba un cansancio profundo. Su atención estaba fija en la pantalla de su computadora, donde mi tragedia era solo otro número de expediente. Los nuevos detectives que tomaron el caso, ya frío, eran aún más distantes. No había la urgencia ni la mínima chispa de empatía. Un día, después de casi 8 meses, tras otra visita infructuosa a la oficina central, ya cuando el reloj marcaba las 4:33, me senté frente a un burócrata de alto rango. «Señora», dijo con una voz monótona, «Dios no tiene jurisdicción sobre casos que la ciencia no puede tocar. Nuestro trabajo se basa en hechos, en pruebas, en lo que podemos ver y demostrar. Y aquí solo tenemos silencio». Esas palabras, «Dios no tiene jurisdicción», resonaron en mis oídos, gélidas y devastadoras. Me levanté. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y el frío de sus palabras se anidó en mis huesos. El sistema había hablado, y el veredicto era el olvido. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y los meses en un lento, agonizante tren de años. 30 años de un vacío punzante, hasta que una noche el cansancio había vencido mi vigilia habitual. Eran las 3:17 cuando mi cuerpo finalmente se rindió al sueño en mi cama. No era un sueño cualquiera. Fue una irrupción, un golpe de color y sonido en la palidez de mi existencia. De repente estaba allí. La claridad era asombrosa, los detalles tan nítidos que sentía la textura de la tela, el aroma de la tierra, la brisa en mi rostro. No era yo, sino una perspectiva que observaba a mi hijo. Mi Daniel. Lo vi con sus 16 años, la edad en que lo había perdido. Sus ojos, antes llenos de la picardía infantil, ahora mostraban una madurez incipiente, una melancolía velada. Vestía una camiseta de algodón deslavado, de un color azul cielo pálido. Sus manos, que recordaba pequeñas y gorditas, ahora eran largas y fuertes y sostenían con delicadeza una pequeña figura de madera tallada, un diminuto colibrí que parecía a punto de alzar el vuelo. Estaba sentado sobre un banco de piedra antigua, erosionado por el tiempo. Detrás de él, solo una pared de ladrillo visto, desgastado por la lluvia y el sol.
Mi mirada se sintió inexplicablemente atraída hacia un detalle específico, tan minúsculo que en la vida real lo habría pasado por alto. Una pequeña mancha de pintura amarilla, no más grande que mi uña del pulgar, con una forma irregular, como una lágrima seca. Estaba justo debajo de una ventana sin marco, a la altura de su hombro izquierdo. Esa mancha, ese diminuto vestigio de un color olvidado, vibraba con una intensidad inusual en el tejido de mi sueño. Me desperté de golpe, empapada en sudor frío, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra enloquecido. La imagen de Daniel, de esa pared, de esa mancha amarilla, no se desvaneció con la conciencia. Persistía, más nítida que cualquier recuerdo de vigilia. Una chispa, una minúscula pero poderosa chispa de esperanza que había estado dormida por 3 décadas, se encendió en lo más profundo de mi ser. Las lágrimas que había guardado por años brotaron sin control, pero esta vez no eran de tristeza absoluta, sino de una mezcla compleja de asombro, gratitud y una esperanza aterradora. Me levanté de la cama, mis piernas débiles por la conmoción, y caí de rodillas sobre la alfombra de lana fría. «Dios mío, Padre Celestial», comencé, las palabras brotando como un torrente incontrolable. «Sé que he dudado, sé que he desfallecido. Perdóname, Señor, por mi falta de fe en estos largos y oscuros años. Pero esta noche tú me has hablado. En medio de mi dolor, de mi resignación, me has enviado una visión. No puedo, no quiero creer que sea solo un sueño. Por favor, Padre amado, si esto es de ti, si realmente es una señal de que Daniel está vivo, dame más, dame claridad, guíame, muéstrame el camino. Necesito una dirección, un signo inconfundible que me diga dónde buscar. Confirma esta esperanza, oh Señor, confírmala con una señal que nadie pueda negar, ni yo misma». Cuando terminé, un silencio profundo, pero no vacío, llenó la habitación. Era un silencio de paz, una certeza inexplicable que envolvió mi ser. No había tiempo que perder. El sol ya comenzaba a asomarse por el horizonte. Con la imagen de esa mancha amarilla grabada en mi mente con la fuerza de un hierro candente, comencé mi búsqueda. ¿Dónde empezar? No tenía la menor idea. Solo un detalle minúsculo, efímero, salido de un sueño. Un colibrí tallado, un banco de piedra, una pared de ladrillo y una insignificante mancha amarilla. Era como buscar una aguja en un pajar. Mis primeros pasos fueron torpes, casi ciegos. Volví a examinar viejas fotografías, hablé con viejos vecinos, pero nadie, absolutamente nadie, podía darme una pista que encajara. Las miradas de lástima eran casi tan cortantes como el veredicto del sistema. Pero la fe, una vez encendida, es una fuerza indomable. Esa pequeña mancha amarilla era mi ancla, mi única brújula. La búsqueda no era lógica, no era racional. Era una búsqueda impulsada por la fe y el amor. Cada calle que recorría, cada fachada de ladrillo que observaba, era un acto de esperanza, un paso en la dirección de una promesa divina. La desesperación se aferraba a mí como una manta húmeda y pesada. Eran las 3 de la madrugada y 23 minutos cuando, después de horas de insomnio, una punzada, un pensamiento inusual cruzó mi mente. Una imagen fugaz de un rincón olvidado en el ático. Me levanté de la cama con una lentitud casi ritual. Eran ya las 3 de la madrugada y 40 minutos. Subí las escaleras que crujían bajo mi peso. El ático estaba en el 3er piso, un espacio angosto y olvidado. Al abrir la puerta, el aire rancio y estancado me envolvió, denso y cargado con el olor a madera vieja. Mi débil linterna apenas lograba perforar la oscuridad opresiva, revelando montañas de cajas polvorientas. Eran las 4 de la madrugada y 10 minutos. El tiempo, ese verdugo implacable, seguía avanzando. Me abrí paso entre el desorden. Recordé la imagen borrosa de una caja de cartón, escondida detrás de un viejo baúl de cedro.
una caja donde solía guardar los primeros objetos de mi hijo, las ropitas que ya no le quedaban, sus primeros juguetes. Era una caja que había sellado con cinta adhesiva y olvidado por completo. Me arrodillé y con dificultad moví el pesado baúl. Allí estaba, una caja de cartón mediana. Mis manos temblaban mientras despegaba la cinta. Al levantar la tapa, una oleada de recuerdos me golpeó. El suave aroma del talco para bebé mezclado con el olor a humedad. Dentro, cuidadosamente doblado, reconocí de inmediato el pequeño suéter de lana azul celeste que Daniel llevaba el día de su desaparición, ese día fatídico. Mis ojos se empañaron, lo levanté con reverencia y en ese preciso instante, bajo la débil luz de la linterna de mi teléfono, algo brillante y diminuto llamó mi atención. Atrapado en uno de los puntos del bordado, casi invisible contra la lana azul, había un único y fino cabello rubio. Era el cabello de Daniel, inconfundible. Un hilo de oro, tan frágil como la esperanza, pero innegablemente real. Eran las 4 de la madrugada y 47 minutos. Este minúsculo fragmento de ADN, una prueba tangible de su existencia, había sido preservado por alguna razón misteriosa, esperando ser descubierto. No era una casualidad, era una señal, una confirmación de que Dios estaba obrando, que su mano invisible estaba guiando mis pasos en la oscuridad. Ahora, con esa pequeña reliquia en mis manos, sentía que la batalla legal, la búsqueda, todo, había dado un giro inesperado, guiado por algo que trascendía la lógica humana y las frías leyes de los hombres. Con esa chispa reavivada en mi interior, sabiendo que Dios me había dado una señal, no perdí un segundo más. Mis pies, que hasta hacía poco se sentían arrastrados por el peso de la pena, ahora marchaban con una determinación que parecía ajena a mi cuerpo agotado. Mi destino era claro, el laboratorio forense que me habían recomendado. El trayecto en autobús urbano se hizo eterno. El sobre con el cabello de Daniel estaba tibio, apretado contra mi pecho. Finalmente, el autobús se detuvo. Bajé a una calle amplia, bordeada por edificios de cristal y metal. El laboratorio forense Génesis se alzaba imponente. El olor a ozono y a desinfectante se filtraba antes de cruzar las puertas automáticas, creando una atmósfera estéril. Al llegar al mostrador de recepción, mi corazón latía con una prisa que la realidad palpable avivaba. Una mujer de unos 40 y tantos años me recibió. Sus gafas enmarcaban unos ojos que me observaron sin una pizca de emoción. Su semblante, la señorita Elena, era la personificación de la imparcialidad. Su voz era plana, monócorde, tan técnica como el ambiente que nos rodeaba. «Buenas tardes, señora», dijo. «¿En qué puedo ayudarla?» Mis manos temblaban ligeramente al extender el pequeño sobre. «Necesito un análisis de ADN», le expliqué. «De este cabello. Es de mi hijo, Daniel». Ella tomó el sobre con 2 dedos. Lo inspeccionó brevemente, su expresión inmutable. Luego deslizó una tableta por el mostrador. «Debes saber que, dadas las condiciones, el costo de este tipo de análisis es considerablemente alto. Implica procedimientos avanzados para intentar extraer material genético que podría estar seriamente degradado. El tiempo es un factor crítico en estos casos y, por lo que puedo deducir, ha pasado bastante». Su tono era una sentencia, la voz de la ciencia que dictaba la implacable verdad de la entropía. Me detalló una cifra que heló la sangre en mis venas. «Las probabilidades», continuó, ajustándose las gafas con un dedo, «de obtener un perfil de ADN completo y útil después de tanto tiempo y con una sola hebra son mínimas. Me veo en la obligación profesional de informarle que las chances se sitúan en 0,01%. 0,01%. La cifra resonó en el estéril ambiente del laboratorio. Una verdad fría, calculada. Sentí el golpe de aire frío en mi cara, como si la realidad intentara apagar esa llama de fe. Pero esa chispa ardía con una convicción que ninguna estadística, por implacable que fuera, podría sofocar. Miré el cabello dentro del sobre, luego a la señorita Elena, y por un instante la barrera de su profesionalismo pareció resquebrajarse. Ella no lo notó, pero yo sí.
Era una grieta infinitesimal, casi imperceptible, en el muro de su escepticismo. Esa minúscula fisura no cambiaba la realidad que se alzaba frente a nosotros. La señorita Elena nos informó que los resultados definitivos estarían listos en un plazo de 13 días. 13 no era un número al azar, era una sentencia que parecía susurrada por las paredes frías del laboratorio. 13 días para confirmar si el futuro de mi hijo se desplomaría por completo o si se abriría una ventana de esperanza. 13 días para una madre que sentía como cada minuto robaba un soplo de aire de sus pulmones. Esos 13 días no fueron días, fueron 13 eternidades microscópicas, cada una estirándose y retorciéndose en una agonía que se negaba a terminar. La presión no era solo mental, era una carga física que me aplastaba. Dormir se volvió un lujo inalcanzable. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, mi mente se aceleraba, proyectando imágenes de posibles escenarios catastróficos. El silencio de la noche se transformaba en un eco de mi propia ansiedad. El apetito desapareció por completo. Mi cuerpo se sentía vacío, débil, pero al mismo tiempo cargado de una energía nerviosa que no me permitía descansar. Me miraba al espejo y veía un reflejo irreconocible. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza como una turba enloquecida. ¿Qué pasaría si el resultado era negativo? ¿Cómo podría enfrentar a Daniel, mirarlo a los ojos y decirle que la medicina, con todos sus avances, no podía hacer nada por él? Mi fe, que siempre había sido el ancla de mi existencia, se veía asediada por oleadas de duda. En esos momentos de profunda angustia, la oración se convirtió en mi único refugio. Dios, por favor, ten misericordia, ayúdame, Señor. Esas eran las palabras que repetía una y otra vez. El tiempo se convirtió en mi torturador personal. Podía sentir su avance, un tic-tac opresivo que no se limitaba a un reloj de pared, sino que vibraba en el aire, en el pulso de mis sienes. Cada segundo que pasaba era un golpe, un recordatorio de que el desenlace se acercaba, inexorable. El puntero de los segundos, que en la normalidad de la vida cotidiana pasa desapercibido, ahora parecía un martillo gigante golpeando el suelo con cada avance. Eran las 10 de la mañana y 23 minutos, y yo sentía el peso de las horas previas. Llegaban las 3 de la tarde y 15 minutos, y el alivio de haber superado un nuevo ciclo se mezclaba con la ansiedad de lo que quedaba por delante. La noche caía a las 8 de la noche y 45 minutos, y yo me aferraba a la tenue esperanza de que, de alguna manera, el amanecer traería consigo una respuesta divina. La espera era un purgatorio. Todo estaba en manos de él y de ese implacable reloj. El aire en el laboratorio era denso, impregnado de un olor metálico y casi imperceptible a desinfectante. Eran las 10 de la mañana y 12 minutos exactos cuando el doctor Ricardo, el renombrado geneticista jefe, un hombre cuya mirada tras unos lentes de montura fina parecía diseccionar cada molécula de aire, se acercó a la mesa de trabajo. Su bata inmaculada, tan blanca como la nieve virgen, casi resplandecía bajo la iluminación fluorescente. Sus movimientos eran los de un reloj suizo, precisos, carentes de cualquier titubeo. Dispuso una serie de frascos pequeños de cristal y un microscopio electrónico de última generación. El tic-tac silencioso de mi reloj interno competía con el zumbido constante de los equipos en la sala. Con una voz monótona, desprovista de cualquier matiz emocional, el doctor Ricardo empezó a dictar el protocolo, casi como si estuviera hablando para sí mismo. Explicó la técnica de purificación de la muestra, el proceso meticuloso para eliminar cualquier contaminante externo, enfatizando la exigencia de una precisión absoluta. Habló de la extracción mínima, de cómo solo unas pocas células serían suficientes para el análisis. Sus manos, enguantadas con guantes de látex tan finos que parecían su segunda piel, se movían con una destreza casi robótica. Para él, aquello era un mero experimento. Para mí, era la vida misma. Las 11 de la mañana y 27 minutos, la aguja de un manómetro en una de las máquinas oscilaba ligeramente, un recordatorio sutil de la presión a la que estábamos sometidos.
El doctor Ricardo tomó el portaobjetos con la muestra. Un ligero frasco, casi imperceptible, se deslizó por su mano enguantada mientras lo posicionaba bajo el ocular del microscopio. Por un instante, un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo, revelando una mínima perturbación en su fachada de acero. Frunció el ceño. Había una resistencia, una dificultad técnica que parecía desafiar sus expectativas. La muestra no reaccionaba como se esperaba. La tinción inicial no mostraba la claridad deseada. El doctor Ricardo, imperturbable en su convicción, respiró apenas audible. No lo dejó perturbar su protocolo. Inmediatamente ajustó la intensidad de la luz, cambió de reactivo con una eficiencia admirable. Los desafíos técnicos son parte de la rutina, murmuró. Nuestra metodología, afirmó con una rigidez que casi dolía, es impenetrable a la fe, solo responde a los hechos moleculares. Aquí, la única verdad es la que se puede medir y replicar. Dios, si existe, no tiene jurisdicción en esta placa de Petri. Sus palabras helaron el ambiente. Eran las 12 del mediodía y 4 minutos. El reloj en la pared de fondo mostraba cómo el tiempo pasaba sin piedad. El doctor Ricardo siguió adelante, convencido de que el resultado sería el esperado, nada significativo. Su rostro no mostraba ni una pizca de la emoción que yo sentía. Él buscaba anomalías, pero su mente ya había descartado la más grande de todas, la intervención divina. Para él, las moléculas eran simples arreglos químicos, predecibles, limitados por las leyes de la física. Para mí, esas mismas moléculas eran el lienzo donde el Creador podía pintar lo impensable, lo glorioso. Mi corazón latía con la fuerza de una campana, un eco constante que proclamaba, pero con Dios nada será imposible. Mientras mi espíritu luchaba en el abismo de lo humanamente imposible, el doctor Ricardo se movía con la precisión de un autómata. La hora exacta marcaba en el monitor de su ordenador, las 11 de la mañana y 42 minutos, con los segundos parpadeando sin piedad. Su bata blanca, inmaculada y crujiente, era un escudo contra cualquier contaminación. El zumbido constante de los equipos conformaba la sinfonía de su universo, un cosmos regido por la lógica y los algoritmos. Para el doctor Ricardo, cada experimento era una ecuación y cada resultado una variable que debía encajar. No había espacio para la fe, para lo intangible, mucho menos para la esperanza divina, en esas 4 paredes de azulejos blancos y acero inoxidable. Había estado procesando la muestra de mi hijo Daniel, la misma que había sido catalogada como irrecuperable. Para él, solo era un tejido, una composición molecular con un historial clínico específico. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura fina, seguían el progreso de los análisis en la pantalla. En la pantalla, una secuencia de valores que indicaban la integridad celular de la muestra comenzó a desviarse. Era una anomalía sutil al principio, un valor que no se ajustaba del todo a la curva esperada para una muestra con ese grado de degradación. El doctor Ricardo lo notó de inmediato. Sus cejas se fruncieron levemente. Su respiración, normalmente medida y silenciosa, se volvió un poco más profunda. Deslizó sus dedos, enguantados con látex, hasta el ratón y con un clic seco pausó el procesamiento. Un silencio incómodo, casi antinatural, descendió sobre su estación de trabajo. El doctor Ricardo miró la pantalla, luego la bandeja de la muestra bajo el lente del microscopio. Replicó el procedimiento, moviéndose con una urgencia apenas contenida. El puntero en la pantalla, que indicaba el avance del nuevo análisis, se sentía como un martillo golpeando su razón, insistiendo en una verdad que su ciencia no podía procesar. Las nuevas lecturas comenzaron a aparecer, y la anomalía no solo persistía, sino que se magnificaba. Los datos eran claros, innegables, pero absolutamente contradictorios a todo lo que la ciencia le había enseñado. Su rostro, antes un paradigma de la neutralidad profesional, se tiñó con un matiz de perplejidad. Su cerebro, habituado a encontrar patrones lógicos, se vio asaltado por un enigma que desafiaba sus dogmas. Su mano se levantó y se frotó la sien, como si quisiera expulsar el error de su propia mente.
La incredulidad técnica, fría y cortante como el filo de un bisturí, había comenzado a roer los cimientos de su mundo, revelando una fisura por donde lo impensable, lo divino, empezaba a asomarse. Las horas que siguieron a esa primera perturbadora visión del perfil genético anómalo se estiraron, densas como el almíbar. Cada tic-tac del reloj digital en la pared resonaba en su cráneo con la contundencia de un martillo, golpeando su lógica, su razón, su entrenamiento de décadas. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la pantalla del analizador. El zumbido constante de los equipos, una sinfonía de alta tecnología, ahora les resultaba un murmullo inquietante, como si las máquinas mismas estuvieran conteniendo el aliento. La tarde se hundía lentamente en una penumbra que se colaba por los ventanales. Y entonces, sin previo aviso, en aquel preciso instante de las 16 horas y 27 minutos de esa tarde gris que ya presagiaba la noche, el resultado final se materializó en la pantalla principal. El texto, inmaculado en su fuente técnica, se desplegó rellenando los campos designados con una serie de secuencias alfanuméricas y gráficos de picos. El doctor Ricardo se acercó a la pantalla con una lentitud que contrastaba con la velocidad vertiginosa de su corazón. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. Sus ojos, enrojecidos por la tensión y la falta de parpadeo, se fijaron en las dos columnas de datos que se presentaban una al lado de la otra: el perfil genético mío y el perfil genético de Daniel. La comparación, el acto más básico y fundamental de la ciencia, un ejercicio de lógica pura. Él había realizado esta acción miles de veces. Sus movimientos, que deberían haber sido automáticos, ahora eran deliberados, pesados. Miró los losis D3S1358, WA, FGA, D8S1179. Uno a uno, con una meticulosidad casi obsesiva, sus ojos escudriñaban cada par de alelos, cada valor numérico, cada pico en el gráfico. Y no había dudas. La ausencia de discrepancias era absoluta, abrumadora. Los marcadores coincidían perfectamente, con una exactitud que superaba cualquier expectativa razonable. Era, de hecho, lo que la ciencia consideraba imposible bajo circunstancias normales. El silencio en el laboratorio se había vuelto tan denso que casi podía saborearlo. El doctor Ricardo se inclinó sobre la bancada de acero, la frente sudorosa. Su visión se tornó borrosa por un instante. El escepticismo que había sido el pilar de su existencia profesional comenzó a desmoronarse. Un nudo se formó en su garganta. Sus labios se abrieron, intentando formular una frase. Las palabras, forzadas, ásperas como arena, finalmente escaparon de su garganta, casi en un susurro inaudible. Es el mismo, después de 30 años. 30 años de ciencia, de lógica, de la absoluta certeza de que el destino genético estaba sellado por leyes inquebrantables. Y ahora, aquí estaba, ante él, la prueba irrefutable, grabada en el código mismo de la vida, manifestándose con una claridad brutal en la pantalla de su analizador. Lo imposible se había convertido en una realidad científica. No era magia, no era un truco, era un hecho. Los marcadores coincidían perfectamente. El doctor Ricardo se sintió pequeño, minúsculo, frente a esa verdad innegable que gritaba desde la pantalla. El aire en su oficina, siempre tan aséptico y predecible, se volvió denso, cargado de una revelación que lo asfixiaba. Las manecillas del reloj de pared, un modelo digital que marcaba las 17 horas y 33 minutos, se movían con exasperante lentitud. Un temblor incontrolable recorrió sus manos. Su cerebro se encontraba ahora en un callejón sin salida. Fue en ese instante de desolación, con el sabor metálico del pánico en la boca, que un nombre brotó en su mente: su madre. Ella, con su fe inquebrantable. Él, que tantas veces había refutado sus creencias, ahora necesitaba escuchar su voz. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, extendió la mano hacia el teléfono fijo de su escritorio. Marcó el número que conocía de memoria. Cada dígito pulsado resonó en el silencio de la oficina.
La espera fue agónica. El tono de llamada, mecánico y repetitivo, laceraba el aire. Finalmente, una voz cálida, familiar, pero teñida con la leve incertidumbre de una llamada inusual a esas horas, respondió. «¿Ricardo? Hijo, ¿está todo bien?» Abrió la boca para hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas. «Mamá», logró articular, su voz apenas reconocible, áspera. «Los resultados son irrefutables». El doctor Ricardo, el hombre de acero, el séptico por excelencia, sintió cómo sus piernas cedían. No fue una caída por debilidad, sino una rendición. Sus rodillas tocaron la alfombra fría de su oficina. Se quedó de rodillas, el teléfono pegado a la oreja. Las lágrimas, calientes y saladas, surcaron el camino de sus mejillas. «Mamá», repitió, esta vez con una voz que, aunque rota, llevaba un matiz de asombro, de reverencia. Algo mayor actuó aquí. No hay otra explicación. Esto es un milagro. La admisión le quemó la lengua, pero al mismo tiempo liberó una carga inmensa. El peso de la lógica pura se desvaneció, reemplazado por la levedad de la fe incipiente. Se quedó allí, arrodillado en su propia oficina, el reloj de pared marcando las 17:47, no como un vencido, sino como un testigo, un humilde espectador ante el poder innegable de lo divino. Inmediatamente después de recibir la confirmación oficial del laboratorio, una oleada de éxtasis y temor reverencial me invadió. El teléfono, que horas antes se había sentido como un peso muerto, ahora vibraba con la promesa de una vida restaurada. Eran las 17:47 cuando mi mano, aún temblorosa, se extendió para marcar el número que llevaba 30 años esperando una llamada así, el de mi madre. Mi corazón latía desbocado, cada latido un recordatorio de la inmensidad de lo que estaba a punto de desvelar. Marqué los números, cada dígito con una precisión casi ritualista. Escuché el tono de marcado, una serie de pulsos agudos. Un ring, 2 rings. Mi respiración se cortó en mi garganta. 3 rings, 4 rings. Justo cuando la desesperación comenzaba a arañar los bordes de mi conciencia, una voz familiar, algo cansada pero inconfundible, respondió. ¿Aló? Era mi madre. «Mamá, soy yo», logré balbucear, mi propia voz apenas un susurro que se quebraba. Hubo una pausa. «Mi amor, ¿está todo bien? Pareces alterada». Las palabras se agolpaban en mi garganta. «Mamá, tengo que contarte algo increíble». Ella emitió un pequeño sonido de cautela. 30 años de desilusiones la habían vuelto cautelosa. «Hija, ¿qué pasó? Me estás asustando». Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire frío en mis pulmones y la repentina calidez que se extendía por mi pecho. «Encontramos a mi hijo, mamá. Encontramos a Daniel. Vive. Lo hemos logrado». El silencio que siguió no fue el de una conexión perdida. Era un silencio donde la incredulidad luchaba con una esperanza que creía muerta. «No, mi amor», dijo ella por fin, su voz un hilo apenas audible, teñido de un dolor familiar. «Por favor, no bromees con eso. Ya hemos pasado por esto muchas veces». Su reacción era natural, una defensa forjada en décadas de sufrimiento. «No es una broma, mamá», insistí, mi voz más firme ahora, infundida con la certeza de los hechos irrefutables. «Tengo la confirmación oficial. Los resultados de ADN son 100% concluyentes. Daniel está vivo y sano, y sabe de nosotros». Las palabras flotaron en el aire, verdades innerables que penetraban su corazón. El siguiente sonido fue el más hermoso y desgarrador, un sollozo ahogado que rápidamente se transformó en un llanto incontrolable, una catarata de lágrimas y gemidos que liberaban 30 años de duelo. «Mi hijo, mi Dios, es un milagro», exclamó entre sollozos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Llamé a mis hermanos, a mis tíos y a mis primos más cercanos. Cada llamada era una repetición del mismo patrón: el shock inicial, la incredulidad cautelosa, la exigencia de pruebas y, finalmente, la explosión de júbilo. Las líneas telefónicas se congestionaron esa tarde. La casa de mis padres se llenó de un bullicio inédito, un torbellino de voces emocionadas y promesas.
A las 19:30, la noticia había alcanzado hasta los rincones más lejanos de nuestra extensa familia. La resolución de nuestro caso legal no fue instantánea, pero siguió un curso innegablemente guiado por una mano superior. Los fiscales, que al principio habían expresado dudas sobre la viabilidad de ciertos cargos, dada la complejidad del tiempo transcurrido, se encontraron con una claridad inesperada en las pruebas. Parecía que cada pieza faltante, cada documento extraviado, cada testigo olvidado, emergía de las sombras justo en el momento preciso. Era como si el reloj, que una vez fue nuestro verdugo, ahora trabajaba a nuestro favor, desenterrando la verdad de un pasado sepultado bajo el polvo de 3 décadas. Recuerdo vívidamente el día en que recibimos la notificación formal. Era un martes cerca de las 11 de la mañana y 32 minutos. El sobre, de papel grueso y áspero al tacto, traía el sello oficial del tribunal. El secuestrador, cuyo nombre prefiero no pronunciar, fue finalmente localizado y enfrentó los cargos completos. Durante el juicio, su rostro permaneció impasible, una máscara de fría indiferencia. El juez, un hombre de semblante grave y voz monocorde, escuchaba cada testimonio con una atención técnica. Pero incluso él, un hombre de lógica inquebrantable, no pudo ignorar la serie de coincidencias y revelaciones que se alineaban como piezas de un rompecabezas divino. La evidencia de las huellas dactilares, que había sido considerada demasiado degradada por el tiempo para ser útil, fue recuperada con una nitidez asombrosa gracias a una nueva técnica forense aplicada por un joven especialista que decidió, casi por impulso, revisar el caso una vez más, un viernes a las 2:15 p.m. La sentencia fue un eco de justicia que resonó en cada fibra de nuestro ser. Años de sufrimiento, de noches en vela, encontraron por fin una resolución tangible. Para la familia, el veredicto no fue un cierre, sino el inicio de una nueva fase de sanación. La sombra que había cubierto nuestras vidas durante tanto tiempo comenzó a disiparse. La noticia del resultado del ADN no fue solo una confirmación técnica, sino un estruendo en el silencio de 30 años. La incredulidad inicial dio paso a una euforia contenida. Mi cuerpo entero vibraba, cada fibra de mi ser consciente de la inminencia de un milagro tangible. Mis ojos, acostumbrados a la incertidumbre, ahora veían con una claridad cegadora el camino hacia la restauración. Comencé de inmediato con los preparativos para el reencuentro. La logística era compleja, pero cada detalle estaba imbuido de una urgencia sagrada. La cita estaba programada para las 8:10 del día siguiente. Cada segundo de la noche anterior fue un siglo. El tic-tac de mi reloj de pared era un martillo golpeando la madera de mi alma, un recordatorio de la proximidad y de la paciencia que aún me exigía el destino. Mi mente, un torbellino de recuerdos y expectativas, se negaba a encontrar reposo. La almohada se sintió fría bajo mis lágrimas silenciosas de anticipación. El amanecer llegó con un matiz distinto, un rosado pálido que prometía más que cualquier sol naciente anterior. El aire de la mañana, un poco frío al principio, se templó mientras me dirigía al lugar acordado. Era una sala privada en las oficinas de los servicios sociales, un espacio diseñado para encuentros delicados, con paredes de un tono crema suave y una gran ventana que daba a un pequeño jardín interior. Mis manos temblaban, un escalofrío que no provenía del ambiente, sino del torbellino de emociones en mi interior. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor tribal, cada latido resonando en mis oídos como una cuenta regresiva final. La sequedad en mi boca era palpable y el nudo en mi garganta, denso como una piedra, apenas me permitía tragar. Faltaban exactamente 3 minutos para las 8:10 cuando me senté. Mi mirada estaba fija en la puerta, esperando. El silencio en la sala era denso, casi opresivo. Sentía sobre mis hombros el peso de 30 años de preguntas sin respuesta, de sueños rotos, de esperanzas enterradas y ahora, milagrosamente, resucitadas por la fe en un Dios que no abandona. Cuando el reloj de la pared marcó con su minutero el punto exacto de las 8:10, la puerta se abrió con una lentor que me pareció eterna.
Y ahí estaba. No era el bebé de mis recuerdos fragmentados, ni el niño que mi imaginación había dibujado en mis oraciones. Era un hombre adulto, con la estatura de su padre, los hombros anchos y una mirada que, a pesar de la sorpresa y quizás nerviosismo en sus ojos, me era extrañamente familiar. Su cabello oscuro, un poco despeinado, y la cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda, una marca que solo yo, con la memoria visceral de cada detalle de su infancia temprana, podría reconocer instantáneamente. Nuestros ojos se encontraron. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde 30 años de separación se desvanecieron como nieve matutina bajo el sol. No hubo palabras, solo la elocuencia silenciosa de un reconocimiento mutuo que trascendía cualquier explicación verbal. Me puse de pie, mis piernas aún temblorosas, impulsadas por una fuerza sobrenatural, por el anhelo de un amor que había persistido contra todo. Él dio un paso, luego otro, acortando la distancia que nos había separado por tanto tiempo. Cuando finalmente estuvimos uno frente al otro, el aliento se me cortó en el pecho, un nudo en la garganta que me impedía articular sonido alguno. Mis brazos, que habían deseado este abrazo por décadas, se abrieron instintivamente, un movimiento reflejo del alma. Y él me recibió. El impacto de su cuerpo contra el mío fue físico, sí, pero también espiritual. No era solo el calor de su piel o la firmeza de sus brazos, era el reencuentro de dos almas que el destino había querido separar con crueldad, pero la fe en el Todopoderoso había unido de nuevo en un diseño perfecto e inescrutable. Mis lágrimas, que había contenido con férrea disciplina durante años de angustia, ahora brotaban sin control, empapando su hombro. Eran lágrimas de alegría incontenible, sí, pero también de una gratitud tan profunda que dolía dulcemente, una gratitud por la fidelidad inquebrantable de un Dios que no olvida sus promesas, que teje hilos invisibles a través del tiempo y el espacio para restaurar lo que se creía perdido para siempre. El olor de su piel, el roce de su cabello contra mi mejilla, la respiración suave que ahora escuchaba tan cerca, eran sensaciones que había anhelado en mis sueños más profundos y que ahora eran una realidad tangible, más vívida que cualquier sueño. Cada abrazo era una disculpa del tiempo, una compensación por cada cumpleaños perdido, cada Navidad sin su risa, cada momento de dolor silente. Sentí cómo su propia mano acariciaba mi espalda con una ternura que me decía que él también sentía esa conexión innegable, esa confirmación de la sangre que nos unía por designio divino. Allí, en esa sala de paredes crema y olor a café, en el preciso momento de las 8 de la mañana y 10 minutos, la justicia divina no era ya un concepto abstracto. Era el peso de un hijo en mis brazos, la calidad de su aliento, el eco de su corazón latiendo cerca del mío. Era la prueba irrefutable de que contra todo pronóstico humano, contra la frialdad técnica de los sistemas, la lógica de la ciencia y la indiferencia del tiempo, la mano de Dios había obrado un milagro que trascendía toda comprensión racional. Las promesas de su palabra, probadas en el crisol de la espera, se habían manifestado con una claridad asombrosa, dejando sin aliento a los escépticos y fortaleciendo la fe de quienes creyeron. Él había cumplido, y en ese abrazo no solo recuperaba a mi hijo, recuperaba una parte de mi alma que creí perdida para siempre, la fe fortalecida como nunca, la esperanza renovada, el testimonio vivo de que no hay oración que el cielo ignore, ni justicia que se le escape a la omnipotente mirada de nuestro Creador. Mi cuerpo, que había soportado el peso de la angustia y el maltrato, comenzó una transformación que los médicos no pudieron explicar. Las cicatrices internas que, según los especialistas, tardarían años en sanar o incluso serían permanentes, se desvanecieron a una velocidad que desafiaba toda la literatura médica. Los tejidos se regeneraron, los marcadores inflamatorios se normalizaron y la energía vital regresó con una fuerza juvenil.
El doctor Schmidt, aquel brillante pero escéptico especialista en regeneración celular, nos citó un martes por la mañana, justo antes de las 9:10 para una última revisión. Su oficina olía a antisépticos y a café rancio. Sus ojos, antes llenos de una profesionalidad fría, ahora albergaban un destello de desconcierto. Sostuvo los últimos resultados de laboratorio en sus manos. Esto es sencillamente imposible, murmuró. Los marcadores de curación acelerada que observamos en sus células, el nivel de regeneración tisular, va en contra de todo lo que la ciencia médica nos ha enseñado hasta ahora. Es como si el tiempo se hubiera rebobinado a nivel molecular en áreas específicas. Nos miró a mí y a mi familia. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la ciudad gris y agitada y luego se volvió. En ese momento vi un cambio sutil en su rostro, una grieta en su armadura de lógica científica. No se arrodilló, no clamó a Dios en voz alta, pero el respeto en su mirada era palpable. La ciencia tiene límites, admitió, su voz más fuerte, pero cargada de una nueva humildad. Y parece que hemos presenciado uno de ellos, o mejor dicho, su superación. Mi nueva vida, nuestra nueva vida, es un tapiz tejido con hilos de gratitud y asombro. Los primeros meses fueron de adaptación, de redescubrir la cotidianidad, de aprender a confiar de nuevo en la tranquilidad de un hogar seguro. Los hijos, que habían crecido bajo la sombra de mi ausencia, ahora aprendían a conocerme no a través de historias lejanas, sino a través del tacto, del abrazo, de las risas compartidas en la cocina. Cada mañana, al despertar y ver la luz del sol colarse por la ventana, sentía una punzada de profunda gratitud, el dulce sabor de la libertad y la paz inundando mi paladar. Los domingos, la iglesia se llenaba de un gozo palpable, cada himno resonando con un nuevo significado. Este camino no ha estado exento de desafíos, claro está. Las heridas emocionales, aunque sanadas, dejan cicatrices que sirven de recordatorio de la lucha, pero también de la victoria. Pero ahora, cada obstáculo se enfrenta con una fe inquebrantable, sabiendo que, si Él pudo mover montañas de tiempo, de leyes inmutables y de dogmas científicos, no hay problema, por grande que parezca, que no pueda superar. La lección más profunda es que no existen imposibles para el Dios que creó el universo, el mismo que orquesta los milagros más pequeños en la vida de sus hijos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su justicia, aunque a veces demore, jamás fallará. Esta historia probó que incluso después de 3 décadas, la justicia divina prevalece. Si usted fue edificado y su fe fortalecida, por favor, comparta este video en sus redes sociales y vea uno más de nuestros testimonios haciendo clic aquí en la pantalla. Su compartir es un acto de fe.